misma forma. La presencia de Dios se manifiesta también conforme a la honra que nosotros tengamos para con Él. Si nosotros le honramos su presencia, somos galardonadores por buscar esa presencia. Si nosotros honramos su presencia, somos galardonadores por buscar. Que vamos a experimentar sensiblemente que Dios está con nosotros. Dios quiere que todos, de alguna u otra manera, en nuestra intimidad con Él, podamos tener una experiencia cercana a Él. Y que sea un lugar y un momento para que nuestro Señor sea honrado y nuestro Jesús sea verdaderamente honrado a través de su Espíritu Santo. Que este sea ese espacio donde la razón de ser de que estemos acá es Él, para que sea honrado, para que lo conozcamos mejor. Señor Padre, gracias te doy y gracias te damos por este espacio, por este lugar. La paz sea en esta casa que nos da la posibilidad de descubrir tu palabra. Gracias porque quizás no seremos muchos en número, pero el contenido de tu revelación, sabes, con la honestidad con la que nos acercamos a las Escrituras, con ninguna motivación de adoctrinamiento, no nos interesan doctrinas, construcciones humanas o de hombres, sino que queremos tu palabra viva y eficaz. Eso sí nos interesa, porque a través de tu palabra no solamente recibimos consejo, sino que te conocemos mejor. Y conociéndote mejor, podemos decir verdaderamente que te amamos por lo que conocemos, Padre. Bienvenido seas, Padre nuestro, a este lugar. Aquí se te honra, aquí se te desea, se te anhela. Este es tu espacio. Esté con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque revelas al corazón las Escrituras y abres los ojos y sanas al ciego y sanas al sordo. El que no ve, Señor, tu palabra y el que no la escucha. Tú nos sanas de esa sordera espiritual solo por la fe de querer conocerte y escudriñar tu revelación. Esté con nosotros hoy, Padre, y bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vale, ya estamos por terminar en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Son 13 capítulos, ya terminamos el 12. Vamos entonces pues ya para el 13. Y como habíamos acordado la charla pasada, vamos a empezar y les iba a hacer una propuesta. El libro de los Proverbios. Vamos a tomar 5 proverbios, son 31 proverbios, vamos a tomar 5 proverbios por charla y lo intercalamos con el contenido de un libro, para que no solo sea leer proverbios hasta que acabemos el 31, sino que los vamos tomando, los soltamos los primeros 5 por tandas de a 5. ¿Les parece? Y en la última pues que sea una tanda de 6 y listo el punto. O sea, 5 un libro, 5 otro libro. Exactamente. Porque de esa manera no nos sobrecargamos de ese libro sapiencial, y porque veo los proverbios, incluso hay proverbios que se pueden ir muy largos y casi que volverse una predicación, ¿ya? Entonces, para no hacer eso muy extenso e intercalar como venimos haciendo con las Escrituras. Y además porque el libro de proverbios no, generalmente, o los salmos, muchas veces nosotros lo tomamos de lejos o lo vemos como de lejos, nos dice, sí, qué interesante consejo, pero hay mayor profundidad en eso que un simple consejo práctico, aunque es un consejo práctico también. Carta del apóstol Pablo, entonces ¿les parece bien a todos? ¿Está bien así? Sí, señor. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 13, verso 1. Ya este es como la despedida del apóstol. Si bien habíamos dicho que el estilo de la carta de los Hebreos era más que una carta, así le digamos carta, era más una epístola. La diferencia entre carta y epístola es el contenido. La carta va dirigida hacia una persona, la epístola por lo general tiene un contenido doctrinal o de exhortación. Entonces toda la carta venía en un modo de escritura epistolar, donde él nos exhortaba al conocimiento de la figura de Cristo y cómo todas las profecías sobre el Mesías habían de cumplirse en la figura perfecta de Cristo.
y utilizaba entonces la figura de Cristo como sacerdote, como mediador de un nuevo pacto, la ley de Moisés versus la gracia del Evangelio, etcétera, etcétera. Pero ya en el capítulo 13, ya entonces pasa de ser una epístola y comienza, como el género literario, a volverse en una carta, donde él simplemente nos está dando unas recomendaciones fraternales. Ya todo el contenido doctrinal se acaba en el capítulo 12 y comienza como las recomendaciones pastorales. Permanezca entre vosotros la fraternidad. No os olvidéis de la hospitalidad, pues por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Y esto es bien interesante. Aquí hay dos palabras que para el pueblo semita, para el pueblo de Israel y para todos los pueblos de Canaán y sobre todo esteparios o del desierto o pueblos nómadas, el valor de la hospitalidad era incluso más estimado que el de la libertad. Para nosotros como sociedad moderna, la libertad casi que es un valor supremo como el de la vida. Tanto la vida y la libertad son los valores fundamentales supremos. En la Constitución, después de la Revolución Francesa, son como los grandes pilares de los derechos humanos. Pero para estos pueblos nómadas, la hospitalidad, porque ellos pasaban grandes territorios donde en esas migraciones pasaban hambre, penurias, habían sequías y tenían que buscar pozos y hacer transhumancia, es decir, pasar de un lugar, abrir pozos, cuando se secaba ese pozo entonces ya había una comitiva, una avanzada que hacía otro pozo y así se la pasaba el pueblo de Israel antes de que Dios les diera la tierra prometida. Por eso es que para ellos la tierra prometida era tan valiosa, porque fue un cambio de vida, de la transhumancia o el ser nómadas a poder tener una tierra propia que cultivar y no tener que estar dependiendo tanto de las inclemencias del clima. Y entonces, por eso, para esos nómadas la hospitalidad era un valor tan fundamental, porque cuando tú pasas tanto tiempo en el desierto y en esas caminatas tan terribles, el hecho de que alguien en un pueblo aledaño, en un pueblo vecino, te ofrezca algo de tomar, te ofrezca hospedaje, era prácticamente un bálsamo que no lo podía dar absolutamente nada. Incluso podía ser esclavo, pero si tengo donde dormir y tengo donde comer porque alguien me brindó ese hospedaje, era incluso mayor que la misma libertad. Por eso la hospitalidad o el pueblo judío es hospitalario por naturaleza. Dime. Pablo, esa palabra se debe tomar literal. Alguna vez yo escuché en una predica, pues que un padre decía como que hay pedazos como que uno no podía tomar literal, porque, o sea, como que uno debía ayudar, ¿cierto? Como que si yo sé que alguien entra a hospedaje, yo debo hacer todo lo posible, pues por ayudarlo, o si se voy a la casa cural para que lo dejen dormir o algo así. Pero si por decir a mi casa, no sé, mañana llega un desconocido y me dicen necesito quedarme acá, o sea, literal, yo debo decir como así, una cuestión. Ok, la palabra se debe tomar literal, pero el hecho de que se tome literal no significa que cada circunstancia no tenga un contexto y se pueda tomar a discreción la palabra. La palabra nos arroja un principio, pero siempre la palabra está sujeta a una discreción o a una circunstancia, ¿ya? Porque hay personas que se pueden camuflar de algo bueno para después robarte, ¿cierto? Entonces ahí está el discernimiento. Entonces yo lo voy a hospedar sabiendas de lo que va a hacer. O una persona que va a consumir en mi casa y yo sé que es una persona consumidora, entonces yo le puedo poner las reglas, como en el caso de una persona que nosotros conocimos, que un hombre tuvo un acto de misericordia con él y le dijo la siguiente condición: tú eres un consumidor, en el barrio lo sabemos, yo te voy a dar posada por una semana con la condición de que tú no consumas acá, si vas a consumir afuera y que no llegues oliendo acá a mi casa. Le dio hospedaje y la vida de ese hombre fue transformada por el Evangelio. Y ahora me lo encuentro muy a menudo y sigue firme en la fe. Esta persona, eso ocurrió hace más de 14 años. Y esta persona puso unas condiciones en su hospedaje, en tanto que el valor de la hospitalidad no afecte el valor de la dignidad de tu casa. Entonces, cuando hay un conflicto de valores,
la discreción y la sabiduría que Dios te haya puesto te pone a sopesar en esa balanza. ¿Okay? Entonces, si se toma literal, porque hospedar es hospedar, amar es amar, mentir es mentir, pero todo sujeto a una discreción circunstancial. Entonces la hospitalidad es un valor supremo, ¿okay? para el semita. Y nosotros, sobre todo los antioqueños, tenemos muchas raíces del pueblo judío. En el segundo viaje de Colón, eso no lo cuentan las crónicas oficiales, sino las crónicas extraoficiales, llegaron barcos de los judíos marranos huyendo de la persecución de Isabel la Católica, los judíos sefarditas, que habían sido obligados a convertirse al catolicismo, y en esa huida, por esta expulsión de los judíos y los que no se convirtieran, muchos de ellos llegaron huyendo a lo que ellos conocían como las Américas o las Indias. Y entonces, llegando a las Indias, ellos desembarcaron, algunos por el Urabá antioqueño, ¿cierto? Otros llegaron por otros sectores, pero la mayor cantidad de población se ubicaron en el oriente antioqueño, gran parte del pueblo judío, y utilizaban apellidos como Zapata, utilizaban el apellido Pérez en Antioquia, que emula el nombre Eretz. Eretz en hebreo significa tierra, y ellos utilizaban y cambiaban sus nombres, sus apellidos, y le introducían Eretz, o sea, tierra, para que nunca olvidaran de dónde iban a venir, a pesar de que se habían cambiado sus apellidos. Y entonces aquí fundaron muchos pueblos. Por eso vemos tantas poblaciones con nombres bíblicos aquí en Antioquia, porque hubo una gran migración de judíos. La ruana, la famosa ruana antioqueña, es una emulación del talit, que es esa prenda con la que los hombres van a rezar o van a orar. Incluso en las sinagogas los rabinos predican con ese talit, y que tiene las franjitas así, es así, las alpargatas. Las oraciones y los rezos y los villancicos antioqueños están cargados de frases del Antiguo Testamento con hebraísmos, es decir, con palabras que todavía están en hebreo, y muchas expresiones que utilizamos en el argot popular antioqueño vienen o tienen sus orígenes en el mundo judío. Entonces, de ahí viene gran parte de esa hospitalidad tan famosa del antioqueño, porque para los judíos, a los judíos desde los padres judíos les enseñan a sus hijos el valor de la hospitalidad, al igual que el temor de Dios. Es algo que se inculca y que vas a encontrar en Israel, en una familia judía. ¿Okay? Es un pequeño paréntesis ahí histórico, pero hay mucho más que contar de los judíos acá en Antioquia, que es una historia muy bonita. Dice: no os olvidéis de la hospitalidad, pues por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto se está refiriendo a un pasaje en Génesis que todos conocemos, en el cual el mismo Abraham y Sara hospedaron ángeles aún sin saberlo. Y no solamente le ocurrió a Abraham y Sara, sino a otros 3 personajes de las Escrituras, que hospedaron ángeles sin saber que estaban hospedándolo. Lo que está diciendo: si usted practica la hospitalidad, no solamente va a hospedar a un hermano, una persona semejante a usted, sino que algunos incluso hospedaron ángeles, como reflejando el valor de esa hospitalidad. En el caso de Lot también, el sobrino de Abraham hospedó ángeles, y los ángeles le advirtieron de la inminente justicia de Dios y la ira de Dios que iba a caer sobre estas ciudades, ¿cierto? Y ellos salieron corriendo gracias a esa persuasión de parte de estos ángeles. Verso 3: acordaos de los presos, como si vosotros estuvierais presos con ellos. Miren, Mateo capítulo 25, versículo, creo que 7 o 9, si mal no recuerdo, si alguien me puede ayudar. Sí, es después de la parábola de los talentos. Sí.
que Pablo. ¿Sí lo encontraste? Sí. Ok. Mi Biblia. Y lo peor es como estaba acudiendo a mi memoria y estaba dudando. Fíjate el 7, el verso 7 que dice. El 7 dice, al punto se levantaron todas aquellas vírgenes y alegrezaron. 31. ¿Ah? Que letra el 31. Verso, el verso. Cuando venga pues el Hijo del Hombre Ahí con está. toda su majestad y acompañando de todos sus ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria. Me dice cuando para. Y hará comparecer delante de él a todas las naciones, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, poniendo a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha. ¿Quién es el rey? Es el rey Mesías, es Jesucristo. Venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino celestial, a que os está preparado desde el principio del mundo. Porque yo tuve hambre y me disteis de comer, Escuchen ahí. tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me hospedasteis. Entonces desnudo me cubriste, enfermo y me visitasteis, encarcelado y me viniste a verme y a consolarme. A lo cual los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos nosotros hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? Cuando hallamos de peregrino y te hospedamos, desnudo y te vestimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarte. Y el rey en respuesta les dirá, en verdad os digo, siempre que lo hicisteis con alguno de estos mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Ahí, gracias. No estábamos tan mal. Pero el 7:31 no 25:7. Más 31. Es la misma parábola. Lo que pasa es que es muy larga. Vamos a ver lo siguiente. Acordaos de los presos como si vosotros estuvieras presos con ellos. Miren, los efectos prácticos de la encarnación de Jesucristo, es decir, del que nosotros sepamos por qué nuestro Señor se encarnó en hombre y habitó entre nosotros, es para enseñarnos, no un conocimiento teológico o una abstracción teológica, Dios se hizo hombre, la causa incausada que nada la causó, se hizo ley a sí mismo y nos visitó. No solamente es para saber eso y deleitarse como en esa abstracción, sino para enseñarnos a nosotros que así como Dios se baja y se pone al nivel de nosotros como imagen de Dios invisible, Jesús es la imagen del Dios invisible. Carta a los Colosenses, también en el Evangelio de Juan, cuando le dice a Felipe, tanto tiempo has pasado conmigo y todavía no sabes quién soy yo. Todavía no sabes, tanto tiempo has pasado conmigo y todavía me dices, muéstrame el Padre. En verdad os digo que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y yo hago lo que escucho del Padre. Esas son las obras que yo hago. Créanme, les dice después, créanme por las obras que yo hago. El mismo Señor casi que pidiéndonos, y eso les debería dar vergüenza a los apóstoles y a nosotros, créanme por las obras que yo hago. Y mire esto, entonces la manifestación de Dios invisible a través de Jesucristo nos muestra a nosotros igual que Dios, o nos está diciendo acá, está también en cierta imagen y semejanza en cada uno de nuestros hermanos. Visitaste al encarcelado, cuando atendiste al enfermo, que dice, conmigo lo hiciste. Él no está diciendo, cuando visitaste al encarcelado porque era buena gente y mostró signos de arrepentimiento y era creyente, entonces conmigo lo hiciste. Él no nos condiciona la capacidad moral o el estatus de bondad de una persona. Él dice, cuando hiciste esto con este tipo de necesitados, sin condición moral, conmigo lo has hecho.
¿Qué nos está diciendo Dios ahí? ¿O cuál es la premisa? Que Dios mora en cada uno de nosotros, seamos creyentes o no. Pero, a ver, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que Dios more en un no creyente? Y ahí vamos con lo siguiente. No tenemos discusión en que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? De Él todas las cosas provienen. Antes de Él nada fue creado. Y si nada fue creado antes de Dios, quiere decir que solamente ha existido Dios antes de todas las cosas. ¿Estamos claros, cierto? Entonces, ¿de dónde crea Dios las cosas? El Dios creador, ¿de dónde crea? Si no hay algo más aparte de Él. De sí mismo. Dios crea de sí mismo las cosas. Porque si Dios creara de otra sustancia diferencial a su propia esencia, entonces estaríamos diciendo que hay algo paralelo a Dios, preexistente y eterno, y que existe otro elemento diferente a Dios. Entonces Dios crea la materia oscura y voilà, y empieza a ser como plastilina cósmica. Dios crea a partir de su propia esencia, a partir de su propio ser. Y si somos criaturas de Dios, creados de su propia sustancia, de sí mismo, nosotros llevamos su imagen conforme a su semejanza. ¿Por qué? Porque de Él fuimos creados. Ese es precisamente el daño que hace el pecado en cada uno de nosotros. El pecado porque es grave. El pecado no es grave porque violenta una ley. Esa fue la manera en que Dios le enseñó, le comenzó a enseñarles con esa pedagogía a través de la revelación que va progresando, a través de la historia, le enseñó a su pueblo que era pecado y que no, como una mamá le enseña los principios de las normas de conducta a su hijo. De la misma forma, Dios tomó un pueblo y le fue enseñando las normas de conducta como una madre le enseña a un hijo. Pero la ley con la cual Él les enseñó no era suficiente para expresar la gravedad que causa el pecado en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente la gravedad del pecado consiste en que la imagen sustancial de Dios en nosotros entra en un proceso de deterioro y de degradación. Por lo tanto, cuando yo degrado mi carne, cuando yo violento al otro, lo que estoy haciendo es degradar la imagen y semejanza de la creación de Dios que yo porto. Por lo tanto, el pecado es una afrenta para con Dios, no porque violente una ley, sino porque transgredo la imagen y la deformo. Es como cuando en el colegio o en la guardería había algún niño con cualidades artísticas y hacía un dibujito muy bonito en el cuaderno. Y yo sé que algunos han concurrido en esta escena. Y llega por allá el envidiosito y lo mira y le garabatea y le hace un rayón y se lo da. Y lo vuelve algo gracioso, jajaja, se hace el chistoso y todo, pero en verdad fue motivado por la envidia. Entonces, aquel que ve su creación afectada de esa manera, ¿qué creen que va a experimentar? Tristeza, pues, ay, yo había hecho eso, ahora para volverlo a hacer. Y ve esa imagen deteriorada. Y eso es una imagen, pues, como muy pueril de la que estoy, pues, como poniendo aquí en la mesa, pero a lo que vamos es a lo siguiente: la imagen nosotros, con el pecado, estamos haciendo eso mismo, de la imagen de Dios. Y cada vez nos vamos alejando más del prototipo originario por el cual Dios nos creó. Esa es la gravedad del pecado. La gravedad del pecado no es que violenta una ley, sino que deteriora la imagen del Dios verdadero. Por eso nos cuesta acercarnos a Dios si estamos en una vida de pecado. Porque si nos alejamos de su imagen, recuperar esa imagen y la sintonía se nos va a dificultar cada vez más.
Entonces no es porque Dios no quiera, es porque nuestra propia naturaleza se va volviendo incompatible con el arquetipo primigenio, estoy hablando muy raro, con el boceto principal. Y empezamos entonces a desfigurar esa imagen de Dios, espiritualmente hablando. Esa es la gravedad del pecado, en ese consiste la gravedad del pecado. Me estoy alejando mucho del tema, pero o sea que Dios también es por nosotros. es que somos criaturas, ¿cierto? Todos somos criaturas. El ateo no, es que no afecta el hecho de lo que es. Yo no creo en Dios, es como si yo digo, yo no creo en Pacho, yo no creo en Camila. Camila se va a ir ahorita para su casa, va a dormir y su existencia no va a depender de mi decisión de no creer o no. Dios existe independientemente de quienes deciden no creer o no. La realidad de Dios no se ve afectada por la fe de las personas. No, sí, sino que como decías, que está en nosotros, en todo. En cuanto a imagen y semejanza, ¿cierto? Y somos de Él, es decir, somos una extensión de Él, porque de Él salió todo, y sin Él nada fue creado. En el principio era el verbo estaba con Dios. En Él todas las cosas fueron creadas y ninguna fue creada sin Él. De Él y para Él. Entonces somos extensiones de Él. Para bien o para mal nos podemos alejar del boceto primigenio o podemos decidir hacer una imagen conforme a nuestro capricho de lo que queramos, en lo que queramos convertirnos. Y por lo general no sabemos dibujar muy bien y hacemos de nosotros un boceto un poco extravagante. Ahora una pregunta, entonces por ejemplo la creación de la maldad y todo eso, los pecados, eso lo creó Satanás. No, eso... la maldad como tal es o lo que nosotros llamamos el mal, es simplemente el uso de la libertad, ¿cierto? Es la consecuencia de cómo yo utilizo la libertad. Entiéndase bien por todo aquello que va conforme a un plan perfecto. Maldad sería todo aquello que deforma el plan perfecto de Dios, conforme a la naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, si yo ya comienzo a tener un pensamiento, yo quiero ser igual que Dios, ahí estoy deformando el plan original, porque no lo voy a hacer. Entonces estoy incurriendo en mentira. La mentira es la base de todo mal. Sobre la mentira es que se desatan toda la cantidad de males. Cuando yo habito en mentira, cuando yo pienso en mentira, es inevitable que yo me vaya a encontrar con el sufrimiento interior. El mayor porcentaje de sufrimiento interno que una persona acarrea es por mentiras. ¿Cómo mentiras? Autoengaños, percepciones falsas o erróneas que yo tengo sobre mí mismo, sobre mí, sobre lo que me rodea. Y estas falsas percepciones pueden suscitarse en mí por diversas circunstancias. Ejemplo, una persona que ha sido abusada todo el tiempo y que en su familia le están repitiendo todo el tiempo que no sirve para nada, y tiene padres y familiares que le están acentuando que no sirve para nada. ¿Qué va a desarrollar ese niño cuando crezca? ¿Qué va a hacer? Inútil, porque él cree que no sirve para nada. Él cree que no sirve para nada. Entonces una mentira bien dicha nos puede hacer mucho daño. Por eso es que la renovación de la mente consiste en cambiar esas mentiras del mundo, o que nos han dicho por personas incautas, o porque nosotros mismos las alimentamos a través de los medios de comunicación, de lo que nos dicen, de los comentarios, y preferimos escucharlos a ellos y no lo que Dios dice sobre quiénes somos, sobre qué vamos a hacer y qué autoridad y qué identidad tenemos en Él. Yo les repetí hace algún tiempo que en mi Biblia, con la que yo me muevo para hablar, tengo en la primera hoja, tengo escrito esto, para que cada vez que abra la Biblia nunca se me olvide la siguiente frase: quien no conoce quién es, no va a saber para dónde va. Si uno no sabe quién es, mucho menos va a saber para dónde va. Por eso es importante saber qué dice Dios de quién eres, porque sabiendo quién eres, el camino se te abre y hay muchas posibilidades. Si no sabes quién eres, pues busca qué dice Dios de ti
y cambia la mentira del mundo por la verdad, porque Dios es verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De la falacia de la mentira, que inevitablemente nos va a llevar al sufrimiento interior. Cuando se despeja eso, cambian. Yo ahorita venía hablando con Meli en el carro precisamente sobre cómo una mentira que tenía sobre mí me tenía afectado casi por durante 3, 4 años, hasta que me paré el día y dije, esto no es lo que Dios dice. Dios dice, yo soy hijo tuyo, tú vas a tener esto, esto y esto, y hasta ese momento nunca más volví a experimentar aquello de lo cual me estaba quejando delante de Dios, porque creí y tomé lo que Dios había dicho sobre mí, lo aprendí, lo recibí, lo creí y caminé conforme a esa certeza. Y eso es lo que quiere Dios que hagamos todos nosotros, que nos apersonemos de lo que Él dice que somos, y con autoridad vamos renovando y cambiando, transformando toda esta mente para poder alcanzar esa verdadera identidad en Cristo. Ok, no os olvidéis de la hospitalidad, pues por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Verso 3, acordaos de los presos como si vosotros estuvierais presos con ellos, y de los que sufren malos tratos como si estuvierais en su cuerpo. Es decir, eso se llama empatía, la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, llorar con el que llora, reír con el que ríe. No solamente ser partícipes con el hermano en el sufrimiento, sino también en la alegría. Somos muy dados a creer que es más bueno compartir los sufrimientos. No, las alegrías, compartir también las alegrías es bueno. Si tú te vas a comprar un carro nuevo, tú ¿qué quieres hacer? Se lo vas a mostrar por lo menos a la mamá, al papá, a los hermanos. Miren lo que conseguí, pero si no tienes a quién mostrárselo, tu felicidad va a estar a medias. Si tú consigues el apartamento soñado y no tienes a nadie a quien invitar, te vas a sentir solo en ese apartamento. Hay algunos que también les gusta mostrar su pareja, pero eso es otro caso. Verso 4. El matrimonio se ha tenido por todos en honor. Pero es una trompa y llegó cuando eso no estaba ocurriendo. Inseguridad. El matrimonio se ha tenido por todos en honor. ¿Qué es el honor? ¿Qué es honor? ¿Alguien me dice otra traducción que tengan? Sea honesto, imposible. Honesto me parece correcto. Me gusta. Como digno, ¿no? Honroso, digno, muy buen signo. Me gusta el tuyo, me lo repetís. Sea honesto en todos el matrimonio y el hecho conyugal sin más. Honesto, me gusta esa palabra. Yo creo que esa va más acorde al griego ahí. La palabra honestidad, aquí la traducen como honor, ¿okay? O dignidad. ¿Qué quiere decir honesto? En este caso, o en honor, que el hecho matrimonial debe ser completamente transparente. El hecho matrimonial no puede haber engaños. Esto para los que estamos casados. El hecho matrimonial debe ser transparente. No pueden haber secretos. No, es que yo tengo mis secretos. No, entonces no te cases. Si tenés secretos, no te cases. Si tu pareja no te conoce, entonces no te cases. Que los tengas con el resto y que no contes tu vida al resto no importa, pero tu pareja no puedes tener secretos, de lo contrario no te cases. El lecho conyugal sea sin mancha. Lecho se refiere a la cama, literalmente, porque Dios ha de juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Es una recomendación que Él le da a los casados, de guardar ese voto y de renovar ese voto constantemente para que no haya mancha en el lecho y que las oraciones y la presencia de Dios puedan experimentarla en el hogar. Porque ¿de qué me sirve orar 20 horas si yo estoy viendo la mujer del vecino? ¿De qué me sirve? Entonces dice que debemos pues procurar evitar la fornicación
y el adulterio. Sea vuestra vida exenta de avaricia, contentándoos con lo que tengáis, porque el mismo Dios ha dicho. Y aquí voy a hacer una aclaración. No te dejaré ni te desampararé. De manera que animosos podemos decir, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Hay un pasaje de Salmos, aquí es un salmo, y también de José, de la vida de José, cuando estaba llegando a la tierra prometida. Verso 7. Acortaos de vuestros pastores que os predicaron la palabra de Dios, y considerando el fin de su vida, imitad su fe. Aquí hay dos puntos importantes. Uno dice, contentándoos con lo que tengáis, refiriente a la avaricia. Y es que el problema no es desear, ¿cierto? Porque aquí podemos interpretar que desear es malo y que la austeridad es el camino correcto hacia la santidad. Y ojo, que uno de los hombres más ricos de la Biblia era conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿dónde está la santidad? ¿En la austeridad y en el no desear cosas? ¿O va en el corazón? ¿Dónde va? Pero aquí nos están hablando de la avaricia. ¿Cuál o qué es la avaricia? La avaricia, ¿qué te pasó? La avaricia es un problema que puede afectar al corazón y tiene que ver con la desconfianza. La avaricia tiene que ver con la desconfianza. El avaro es avaro, o como dicen algunos, avaro, porque desconfía. Cuando yo desconfío de la providencia de Dios, entonces comienza la avaricia a producirse en mi corazón. Porque cuando yo no creo que Dios ¿qué? Provee, Yahweh Jireh, Dios provee. Cuando yo no creo que Dios provee, entonces yo voy a querer atesorar o acaparar. Porque como hoy tengo, pero mañana no sé, entonces empiezo a desconfiar y a avariciar cosas. Y comienzo a maldesear cosas. Y es ese el problema que está hablando acá el apóstol Pablo. Cuidado con la avaricia, porque la avaricia subyace detrás allí una raíz de desconfianza. La avaricia nace pues por falta de fe. Avaricia, falta de fe. Si usted tiene fe, ¿por qué va a ser avaro? Si usted sabe que Dios lo provee. Si usted sabe que Dios lo provee, entonces ¿por qué va a ser avaro? No tiene sentido, no puede coexistir la fe en la providencia de Dios y la avaricia. Entonces miren, la ecuación acá es muy diferente. No es no desear cosas, es no contentarse en la providencia del Señor y no saber que el Señor provee. Voy a volver a leer. Sea vuestra vida exenta de avaricia, contentándoos con lo que tengáis, porque el mismo Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Palabras que le dijo a Josué, lo mismo. Verso 6, de manera que animosos podemos decir, es decir, cuando confiamos podemos decir. Si tú confías, puedes decir. Una pregunta, la avaricia no es como una obsesión de como abarcarlo porque no se sabe. Claro, precisamente es eso, porque no se sabe. Pero cuando usted sí sabe que Dios provee, entonces ¿por qué la avaricia va a coexistir? Desaparecería. Cuando usted sabe que Dios provee, la avaricia no tiene cabida, porque tu confianza está en Él. ¿Estás bien? El Señor es mi ayuda, no temeré. Repitamos, el Señor es mi ayuda, no temeré. Todos tenemos fe, ¿cierto? Por eso podemos decir, el Señor es mi ayuda, no temeré. Por eso repetimos.
ya no. Padre, cuando uno siente que el temor está como arraigado, Pues le vas a decir, te vas. el Señor es mi ayuda, no temeré. Cambias una mentira por una verdad. Eso se llama renovación de la mente, y tú lo sabes. Cuando no se sabe qué es el temor. Como A veces ser como arqueólogos de cada raíz de amargura de nuestra vida se va a volver muy complejo, como ser cazafantasmas de nuestra propia vida y de nuestras propias sombras y tormentos, se nos va a volver molesto. Además de volver una carga, uno está buscando a Las raíces en todo, infinita. ¿cierto? Y y eso te va a llevar a una cadena causal que cuando no la encuentres vas a terminar diciendo, no, eso, escuchas la historia del bisabuelo, que el bisabuelo fue un violador, entonces que por ahí fue donde nació, y terminas, empezamos así. Y no está mal hacerlo, ojo, no estoy criticando eso porque la sanación de las generaciones es importante. Pero exactamente, pero hay cosas que tampoco necesitamos encontrar la raíz para solucionarla. Porque si tenemos la fe, mira, Incluso hay cosas que están así, no hacen. a veces, por ejemplo, tú puedes sentir un dolor de cabeza, ¿cierto? Y simplemente no sabes por qué. Y solo fue porque te montaste al carro después de que hacía calor, tenías el aire acondicionado y en ese cambio de clima sentís un dolor de cabeza. Llegas a la casa, te tomas un acetaminofén, se te quita. Estoy diciendo que no supiste cómo llegó ese dolor y se te quitó el dolor. Entonces, ¿te hubiese servido de algo? Posiblemente sí, pero ¿qué era lo que era mejor? Que se te fuera el dolor. Vale. Entonces, a veces no necesitamos eso, pero si ya tenemos la cura, no siempre. A veces Dios sí quiere mostrar las raíces, pero que no nos volvamos obsesivos con encontrar la raíz, porque entonces nos estamos dejando seducir mucho de encontrarle la razón a todo. ¿Okay? Y eso también es una tentación muy grande que nos lleva a sufrir mucho. Vale, de la avaricia, el lado contrario de derrochar, eso no es pecado. Pues no puede ser. Claro que sí es pecado, claro que sí. Es como la parábola de los talentos. Cuando derrochamos los talentos, no hablemos del dinero, aunque el dinero se aplica. Hablemos de tu propia vida. Tú has sido tocado por Dios de una manera especial. Yo sé que todos aquí hemos sido tocados por Dios de una manera especial. Todos aquí de alguna u otra manera hemos visto lo sobrenatural de Dios. Si no, no estaríamos acá en esta charla de Biblia. Hasta ahora, un día después de un trajín de trabajo, no estaríamos acá si de Dios no hubiésemos recibido algo o visto algo sobrenatural. Y no sé qué iba a decir. Con los talentos. Ah, ok. Todos tenemos una riqueza muy grande, gracias. Una riqueza muy grande por parte del Señor. Cuando tú te guardas esa riqueza, estás cayendo prácticamente en una especie de avaricia. Cuando tú no te extiendes al necesitado, estás casi que incurriendo en lo mismo. Es una avaricia interior. Eso nos puede estar pasando a nosotros. Por eso es importante que reflexionemos en esto. ¿Cuánto estoy dando? No esperemos tener mucho para dar mucho. Nosotros tenemos de todo. Primero tenemos a Cristo. Después cada uno de nosotros tiene muchos talentos. No todo es dinero. Talentos, tiempo, consejo, amor, misericordia, extender una mano o un oído. Por lo general, si tú hablas con una mujer, quiere más ser escuchada que le soluciones el problema. Tú hablas con una mujer, ellas quieren ser escuchadas y ellas ya tienen la solución al problema, pero la solución al problema parte o pasa porque les escuches. Así que si una mujer te está pidiendo un consejo, no te está pidiendo un consejo, te está pidiendo tiempo para que le escuches. Ahí ya va, no me peguen por decir esto. Mucho gato. Los hombres. Bueno. Entonces, ¿cómo es el pecado de derrochar? Si yo gasto todo mi dinero porque confío en que Dios provee, está bien. Es que hay un conflicto de intereses. Yo no puedo confiar en que Dios provee, como decir, eso es como, te voy a poner un ejemplo, lo mismo que me estás diciendo en una parábola.
Mi padre es rico y es un padre muy confiado en mí, es decir, él confía en mí y tiene la caja fuerte abierta de par en par ahí en la casa. Y va, mi papá es rico, es el dueño de esta multinacional, yo soy el hijo, yo soy el chacho, vivo en este edificio, en este penthouse, piscina incluida, jacuzzi y todo lo demás. Abro la caja fuerte, saco varias maletas llenas de dólares, algunos euros, muchos bolívares y empiezo a arrojarlos, pues. ¿Qué crees que va a hacer el papá y confía en ese hijo cuando llegue y vea eso? El escarmiento va a ser y va a cerrar la caja fuerte. Es lo primero que va a hacer. Entonces lo mismo, es el mismo ejemplo de lo que tú me estás diciendo. Él confía en el papá. Ahí es donde viene el principio de la mayordomía. Derrochar es falta de sabiduría. El que derrocha demuestra que no confía en Dios. Porque uno no puede confiar si no conoce a alguien. Y si yo conozco a Dios y confío en Él, es porque sé que sus principios funcionan. Pues lo que necesito. Esconder los talentos. Es exactamente el mismo. Es un principio de avaricia, es un principio de falta de fe. Por decir, si ya me estoy quedando sin la plata, se le acaba la quincena y me quiero comer un helado. Y tenía como los 5.000 palminos. Por eso está con daño de estómago. Hombre de McDonald's de 20%. Eso ahí, pues eso ahí se quiere derrochar. No, pues yo digo que eso no es derrochar. Derrochar es derrochar. ¿Puedo contar una cosa, Paulín? Hace como por ahí que como 3-4 meses. Sí. Tenía que hacer un pago, ¿cierto? Y yo como que me gusta ser muy organizado con las cosas, entonces no me gusta gastar ni lo más mínimo si sé que tengo que pagar alguna cosa. Me acuerdo que tenía 35.000 pesos. Y antes de acordarme que tenía que hacer el pago, dije, me voy a motilar. Y averigué una buena peluquería, como 30.000 pesos me costaba. 25 pesos. Y cuando me dijeron, tenés que hacer... de 7.000 se nota. Cuando me dieron el pago, yo dije, ya no era la peluquería, con lo que tenía no me alcanzaba para pagar lo que tenía que pagar, pero no quería, pensaba yo, malgastar. Y en ese momento Dios me dice, vaya y haga el pago. Vaya y motílese. Y yo, no, pues ¿cómo me voy a motilar si esto me sirve para alguna cosa? No, vaya y motílese. Y yo, bueno, muy a mi pesar y en contra de lo que yo quería o pensaba que era lo correcto, fui y me motilé. Y yo, sorpresa, salgo de motilar y mi mamá me dice, mira lo que me entregó tu papá, la plata exacta para pagar lo que teníamos que pagar. Entonces, no, para es que lo que pasa, Meli, lo que pasa es que, pero es que fíjate lo que pasa es que un derroche indica algo negativo, Meli. Lo que pasa, Meli, es que si vos estás hablando de derroche, estás hablando de algo negativo. Ahora, si vos te estás refiriendo a gastar mucho, pues va a depender de tu corazón y obviamente pues la dirección que Dios te dé. Y si Dios te dice que gastes mucho, gasta mucho, no importa. Pero volvemos a lo mismo de ahorita, es la intención del corazón la que va a determinar las cosas. Si estás derrochando, no, pues pienso yo. Y también en la relación con Dios tan profunda. Bien, a Dios no le molestan los hijos sacones, porque el hijo sacón, el que aprovecha. Te piden, no, espérame. El que sabe lo que el papá que tiene saca. Pero ser hijo sacón no es ser hijo derrochón. Sacón es sacón, derrochón es derrochón. Derrochón es el que tira, sacón es el que saca. Si tú sabes ser hijo sacón, primero tienes que saber que eres hijo y aprovechar el Dios que tienes y confiar en Él. Lujos, ¿qué es un lujo? Eso es tan relativo. En estos momentos en Venezuela es un lujo determinados tipos de mercado, que para nosotros no es un lujo. ¿Qué es un lujo? ¿Qué es un lujo? Es difícil de conseguir. Necesitas. Ponle límites a Dios
y la respuesta de Dios va a ser limitada. Rompe los límites con Dios y la respuesta de Dios va a ser ilimitada. El dique lo ponemos nosotros, el dique, la barrera, la ponemos nosotros, no Dios. La fe está. Porque si yo tengo una fe de... Es que no sé por qué confundes derrochón con... Porque para mí lo que entiendo es que no existiría ser derrochón, no existiría gastarme todo el dinero. Pero es que, porque Meli, infinito. pero es que una persona que derrocha es una persona que gasta sin pensar, es decir, es un mal gastador irresponsablemente. Por ejemplo, es una persona que se bebe la plata, toda la plata que tiene, es una persona derrochón, no una persona que gasta. Y no va a poder sacar nada de Dios con esa mentalidad. Pablo, y si el papá le dice, vea, aquí está la caja fuerte, gastes de todo lo que quiera. Si el papá le dice eso, hágalo. Eso le dijo a Salomón y lo hizo. Se consiguió 500 monas con suegras y todo y la clavó. Y lo peor es que le iba embarrando. Y le iba embarrando. ¿Mm? No, la reina de Saba no era mona, era... Por ahí hay una foto, ¿no la viste? Ese va, yo no hice nada. No he querido leer la Biblia. Esta es de la muestra. Pues, pero eso no me dice que pague por él, no. No. Si le dice, gaste todo lo que quiera. Ya le pareció De hecho, en el Antiguo Testamento. De hecho, eso es lo que él quería hacer con cada uno. Cuando le decía a Dios que no guardaran nada para el otro día. Exacto. O sea, literalmente, Qué buen mira, pasaje. por ejemplo, mira lo que está diciendo Alejo Meli. En el Éxodo, el maná se lo tenían que gastar todo ese día, no podían dejar nada para mañana. Es lo mismo que si tengo una tonelada de plata, cualquier 10 toneladas de dólares y me las gasto el mismo día. Es exactamente lo mismo, o sea, la cantidad no va a determinar nada, sino a fin de cuentas la intención del corazón. Qué buen pasaje. Ese pasaje refleja exactamente lo que estamos diciendo. Cuando Dios les ordena, porque ellos decían, no, pero ¿cómo vamos a guardar este maná y esta carne de cornos y esta carne de cornos? Y él les decía, cómanse todo ya, Por lo que le dijo a Dios. porque si están guardando, o que un avaro que guarda mucho y que parece muy prudente según el mundo, porque Dios se va a encargar de a ese que confía en él, reprenderlo para que sepa ahorrar, pero lo va a hacer él. El otro no va a recibir nada de él. Por lo menos este recibe la reprensión de parte de Dios y la reprensión para transformarlo, el derrochón confiado. El otro no va a recibir absolutamente nada de Dios y va a depender única y exclusivamente de sus ahorros y de sus cosas. Y además hay principios en la economía de Dios muy claros para prosperar en la economía, que ni siquiera dependen que si Dios me prospera o no, sino que si poniéndolos en práctica eso va a pasar. Algún día haremos un seminario de eso, ¿no? Gato, ¿lo hacen? ¿Dentro de cuánto? Antes o después de que casa. Antes del matrimonio, antes del Yo matrimonio. creo que en estos 6 meses ya se está cuajando eso. No el matrimonio. Pero El también seminario. por el gato. Porque tengas tiempo. No quiero volver a Tenga tiempo de prepararlo con Ok, no, para que tenga la evidencia para preparar. Ok, sigamos. Sea vuestra vida extensa y avaricia, contentándoos con lo que tengáis, porque el mismo Dios os ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Melissa, no te dejaré ni te desampararé. De manera que animosos, si esa palabra la creemos, nos animamos, podemos decir, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿No temeré a qué? A no tener. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros pastores que os predicaron la palabra de Dios y considerando el fin de su vida, imitar su fe. ¿A qué se refiere esto? Estamos hablando más o menos del año 62 después de Cristo, y es muy posible que se esté haciendo alusión a la muerte de Santiago el Menor. Santiago el Menor, según nos cuenta Flavio Josefo en un libro que se llama Las Antigüedades de los Judíos, él narra cómo fue la muerte del apóstol Santiago. Habían 2 Santiagos, Santiago el Mayor, Santiago el Menor. Y la muerte, según nos cuentan, a él le llamaban Santiago el Justo, porque era un hombre cabeza de la iglesia de Jerusalén, y este Santiago el Justo fue llevado a través de intrigas
maliciosas por parte de un miembro del Sanedrín y le dijeron que por favor convenciera al pueblo en época de Pascua, en el año 60 y en el año 62 más o menos ocurrió esto. Algunos dicen, lo sitúan entre el año 68, ¿cierto? Entre 62 y 68, de que convenza al pueblo de que dejen, que observen la ley, que pueden creer en Cristo, pero que observen la ley de la misma manera, que la gente está desfigurando la ley. Entonces que se montara, hay una parte que ellos llamaban como un aposento alto, que era una cima en el ala oriental del templo de Jerusalén, y él está en un risco viendo a ver a quienes les iba a predicar desde la altura, y en esas lo empujan estos del Sanedrín, y él cae, y cuenta Josefo, historiador judío de la época, que el apóstol cae ahí a tierra y no muere, sino que comienza a arrodillarse y a pedir por todos los que lo habían tirado y le estaban arrojando piedras, y les dice las palabras que nuestro Señor dice en la cruz: perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y que uno que era un hijo de uno de estos sacerdotes comienza a gritarles a todos y enojado, alterado, a decirles que si no se daban cuenta que él estaba orando por ellos. Y en esas llega un hombre de esos que era una profesión, que eran como una especie de personas que trabajaban en lavandería, y con este instrumento de madera con que lavaban las ropas así las aplastaban, le da un mazazo en la cabeza y ahí muere el apóstol Santiago. Entonces es muy posible que se refiera aquí a esta expresión, versículo 7, cuando dice: acordaos de vuestros pastores que os predicaron la palabra de Dios, y considerando el fin de su vida, es decir, el martirio, imitad su fe. Esteban también. Esteban también, es el protomártir, fue el primer mártir de la iglesia cuando lo apedrearon, que incluso el apóstol Pablo presenció esa muerte, esa lapidación. La lapidación era cuando se producía una herejía o una negación de una verdad de fe para los judíos, entonces ellos tenían el derecho a apedrear a la persona o al hereje, y con base en ese juicio pues se cometían muchas injusticias. Entonces, eso de tener en cuenta esa palabra de Dios es la imitación de la fe, porque ya el apóstol Pablo sabía que algunos de a los que les estaba predicando pues iban a sufrir el martirio, porque luego ya iba a llegar Domiciano, Vespasiano y Nerón, e iban a comenzar las grandes persecuciones a la iglesia, e iba a ser ese tiempo prácticamente de más de 80, 100 años de mártires en la iglesia, donde prácticamente catacumbas enteras de huesos de cristianos sacrificados y muertos en el Coliseo romano, incendiados, batidos a espada, decapitados, etc. Todo lo que el martirologio nos cuenta. Verso 8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas varias y extrañas, porque es mejor fortalecer el corazón con la gracia que con viandas, de las que ningún provecho sacaron los que a ellas se apegaron. Nosotros tenemos un altar del que no tienen facultad de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre ofrecida por los pecados es introducida en el santuario por el pontífice son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, a fin de santificar con su propia sangre al pueblo, padeció fuera de la puerta. Aquí nos están narrando precisamente la crucifixión de nuestro Señor, y cómo, al igual que los animales se sacrificaban, o el animal sacrificado lo hacían fuera del templo y después ya las partes las llevaban, ¿cierto?, para el ofertorio, así nuestro Señor también fue sacado y fue muerto en lo que se llamaba pues el Gólgota, pasando por la Gehenna, en todo el camino del Calvario hacia la crucifixión. Cuando dice no os dejéis llevar de doctrinas varias y extrañas, se está refiriendo a los judaizantes, sobre todo, que intentaban sacarlos de la gracia y volverlos a la esclavitud de la ley.
haciendo que ese sacrificio perfecto de Cristo retrocediese siendo imperfecto, como si fuera el mismo sacrificio de los animales. Porque cuando yo desecho la gracia y abrazo nuevamente la ley, estoy desechando el sacrificio perfecto y me estoy abrazando nuevamente al sacrificio ineficaz, transitorio de los becerros, de los corderos del antiguo pacto. Eso es como abandonar una mansión e irme a vivir a un tugurio, prácticamente hablando, creyendo que estoy tomando la mejor decisión y que allí me va a ir mejor, pero todo lo contrario. Entonces por eso dice, cargados con su propio oprobio, que no tenemos aquí ciudad permanente, antes buscamos la futura. Por él ofrezcamos de continuo a Dios sacrificios de alabanza. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios como los ofrecían anteriormente. Cuando la gracia ha tocado la puerta de tu vida, y que es la gracia sino un favor inmerecido, cuando esta gracia o este favor inmerecido que Dios nos saca de ese mundo de tinieblas y nos lleva al mundo grandioso de su Hijo y a la ciudad celestial, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nuestro sacrificio es un sacrificio de alabanza. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? No es que me voy a poner a bailar hasta que me salgan callos en los pies, porque se podría interpretar así, ¿o no creen? No es tan descabellado, sino que ese sacrificio de alabanza quiere decir que nuestro cuerpo y nuestra vida sea un ofrecimiento a Dios. Recuerden en Corintios cuando él dice, ¿qué sacrificio es el que ofrece el creyente? ¿Quién lo recuerda? Porque Alejo lo sabe. No. ¿Qué sacrificio entregamos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo? 90 santas. Pero por ahí va. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? ¿Qué tenemos para ofrecerle a Dios? El cuerpo como un instrumento. El cuerpo como un instrumento. El cuerpo en toda su totalidad. Nuestros brazos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, todo como un sacrificio vivo. Que nuestra vida sea una alabanza a Dios. ¿Cuál es la verdadera alabanza? La verdadera alabanza no es la bohemia, la persona bohemia con la guitarrita, con los 3 acordes todo el tiempo cantándole estribillos cristianos a Dios. Eso es una alabanza, ¿cierto? Pero la verdadera alabanza es el corazón ofrecido a Dios como instrumento. Y si yo soy un corazón ofrecido a Dios como instrumento, los estribillos de mi alabanza van a ser coherentes. Esa es una verdadera alabanza. Ese adorará a Dios en espíritu y en verdad. Todo lo que haga Adorar a Dios no es recitarle poesía. Adorar a Dios es ofrecerle mi cuerpo como un instrumento de su voluntad. Eso es el verdadero sacrificio. Así como los corderos se ofrecían en cuerpo, nosotros que no tenemos nada más que nuestro cuerpo, producto de la libertad que nos permite entregarlo, es lo único que podemos ofrecerle a Dios. Haga de nosotros un instrumento de su misericordia, de su voluntad. Exactamente. Todo es un ofrecimiento a Él. Por Él ofrezcamos de continuo los sacrificios de alabanza. Y miren lo que dice: esto es el fruto de los labios que bendicen su nombre. Recordemos en el Padre Nuestro, cuando veníamos hablando, santificado sea tu nombre, no significa decirlo, santificado sea tu nombre, sino reconocer que es su nombre, las cualidades de su nombre, y mi identidad como hijo de Dios me hace portador de un nombre, y ese nombre yo lo voy a portar así como si tuviese una escarapela. Yo recuerdo cuando en el colegio, yo fui mal estudiante hasta noveno. Intereses. Pero yo una vez vi la posibilidad de, perdonen la expresión, pero creo que nos vamos a entender que lo que se denomina capar clase, ¿cierto? ¿Cómo se dice por allá en Bogotá? Cuando uno se vuela de clase, capar clase. Ok. Capar clase, esfero y tajalapis. Bien. Y entonces
un profesor dijo, o el profesor, el director de curso decía, bueno, el que tenga muy buena conducta y disciplina, entonces va a ser como el monitor o algo así. Y yo veía que al monitor le daban una escarapelita y podía acapar clase. Entonces yo empecé a anhelar ser el monitor, no por el placer de ser obediente, sino por la oportunidad para acapar clase con autoridad, con dignidad. Y efectivamente empecé a hacer como si estuviera comportándome muy bien, pero perdiendo 7 materias, eso me decían sub-0. Y Coatila. El rey de los unos. Y logré persuadir al profesor para que creyera que yo era muy bien portado. De tal manera que ya, pero eso fue ya casi como en noviembre, la tarea fue dura, porque era un monitor por mes, o sea que me esmeré bastante. Y ese día yo porté esa escarapelita que decía monitor, con un orgullo, con una felicidad. Yo decía, estoy capando clase con altura, con dignidad. Y efectivamente así lo hice y así me sentía. Entonces yo saludaba a los profesores como pares y todo en orden. Y me sentía portador de una tontería de nombre, pero que igual es, perdonen la comparación, pero igual es con el Señor. Igual es con el Señor. Cuando tú santificas un nombre es porque te sabes hijo de Dios y portador del nombre de Yeshua de Nazaret en tu frente, en tu cuerpo, en tu vida. Eso es santificar el nombre de Dios. Por eso dice, la verdadera alabanza es quien sabe qué es y guarda la dignidad de la identidad que tenemos. Eso es la verdadera alabanza, no los 3 acordes. Pablo, pero por decir, también está bien como uno está como tan seguro de que Dios lo creó uno. Por ejemplo, a mí hoy llamó a pedirme alguien una recomendación de un lugar. Entonces me dijo, pero es que me dicen que allá roban mucho. Y yo le dije, pues mira, yo fui y a mí no me pasó nada, pues yo siempre ando con Dios y yo sacaba el celular, yo salí súper confiada. Pero yo después dije, ¿cómo puede será bien uno decir eso? Porque yo no sé qué tan... Pero es verdad, o sea, yo lo dije porque a mí me pasó y así fue, yo me sentía tranquila. Pero entonces yo no sé cómo si deba o mejor como no sé creído. Yo creo que Melissa te puede responder eso. Sí, pues es lo que Pablo ahorita me estaba diciendo, como que al saber quién es en Dios, sentirse da como ese temor. Es que adquirir como esa identidad de quién no es en Dios, da como ese temor de sentirse quién no es en Dios, porque uno está muy acostumbrado a vivir en ese temor del mundo. Entonces en realidad pero eso no sería soberbia. Les voy a contar una experiencia. Una vez se cruzó por mi vida un hombre que estaba saliendo de la drogadicción, un hombre él era oriundo de Cúcuta y llegó por esos azares de las drogas a Medellín. Tuve la oportunidad de conocerlo, tuvimos mucha empatía, era un hombre muy brillante, muy inteligente, pero que la droga prácticamente tenía toda su vida destruida. Yo comencé a darle de comer, él me llamaba, él se conseguía un minuto de celular y yo sabía, este hombre se gastó todo en bazuco, entonces necesita comer. Yo le preparaba una hamburguesa en la casa, le hacía un jugo e iba y se lo llevaba en un punto de encuentro cerca donde yo vivo. Y así hicimos buenas migas, amistad, orábamos. Ese hombre tenía unas experiencias con el espíritu, salían cosas de su cuerpo y yo sabía que Dios estaba teniendo un proceso con él y por eso perseveraba. Un día de esos él me dice, Pablo, yo quiero llevarte como a los lugares que yo frecuento. Y en esas pues estábamos hablando, nos fuimos caminando y en mi vida vi una olla tan terrible a medianoche en el centro. En ese tiempo yo creo que si mis padres hubieran sabido dónde estaba, Dios mío, me hubieran filmado, hubieran podido haberme extorsionado por aquí y por allá. Calles enteras, en unas cuadras en el centro a medianoche, llenas de personas tiradas, prostitutas ofreciéndose por 1.000 pesos, de 14 y 15 años por 1.000 pesos, ofreciendo su cuerpo.
2 cuadras alcancé a contar de personas tiradas en la calle y en las aceras fumando crack. Y ese hombre me mostraba y me presentaba a todos como mi amigo Pablo. Yo veía a esas mujeres que me veían y yo salía y yo con ese miedo. A mí se me olvidó la identidad que yo tenía ahí yo perdí la identidad que yo tenía. Tenía más identidad de correcaminos en esos momentos que digo de Dios. Me hagan salir corriendo. Yo decía, ¿será que este tipo me engañó y aquí me van a secuestrar? Te lo digo que decirlo es muy fácil, aplicarlo no tanto. Pero, o sea, como un rock pues, o algo así. Sí, terrible. Y entonces el hombre me decía, venga, y le decía, venga, que él lo ha probado. Y como 3 mujeres ahí, yo decía, no. Y fue muy complicado. Pero uno tiene que ser prudente, ¿cierto? Hay que ser prudente. Mire, aprendamos de nuestro Señor, que es el Maestro. Dios igual, por la ingenuidad, Dios nos cuida. Pero miren que nuestro Señor cuidó de su cuerpo. Cuando él venía de Cafarnaúm, que él comenzó a predicar y que algo de lo que él dijo molestó a algunos doctores de la ley. Recuerden lo que dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, y querían apedrearlo. ¿Y qué hacía nuestro Señor? Se escabullía. El Hijo de Dios se escabullía, guardando y cuidando su cuerpo, porque como ovejas en medio de lobos nosotros vivimos. Y si una oveja se aleja del pastor por ignorancia o porque confía mucho, sí, yo me puedo tirar por este risco, el pastor da su vida por las ovejas, de hecho ya la dio, y solo dio una vida. Pero que seamos ovejas prudentes, ¿cierto? La prudencia no quita lo confiado. Siempre hay un balance, que no pase como aquellos predicadores surcoreanos que fueron noticia por allá en los años 80, que intentando cruzar un río dijeron, si tuviésemos fe como un grano de mostaza, pues podríamos decirle a ese monte que se quite y que se corra. Eso ocurrió en Corea del Sur y fue noticia, una trágica noticia. Eran unos misioneros, eran un grupito de misioneros que iban a evangelizar a una población y tenían que cruzar un río, pero si cruzaban el río se demoraban media hora, si no lo cruzaban y le daban la vuelta, entonces su viaje era de 2 horas. Entonces dijeron, no, pues para qué caminar 2 horas, usemos la fe. Si nuestro Señor caminó sobre las aguas y los que creemos en Él cosas mayores podemos hacer, pues podemos caminar los 5. Y se ahogaron los 5. Fueron un mal testimonio de la fe. ¿Ok? No porque no se pueda caminar sobre las aguas, si nuestro Señor quiere se hace, y si hay fe se puede hacer, pero la fe no es tonta. La fe no es tonta. Le preguntaron a Dios qué quería Él hacer. Se arrojaron al abismo. Aunque Dios, en medio de nuestra ingenuidad y nuestra confianza, Dios nos cuida. Y en ese cuidado después nos advierte. A mí me advirtió después: tú no estás para estar en todos lados. No me lleves a mí a lugares en los que yo no quiero estar. Aunque estoy y todo lo veo, mi presencia y mi unción no la quiero llevar a todos los lugares. Solo a donde yo te quiero, donde yo quiera que tú estés, vas a estar. Y en ese momento yo, sí, porque conozco personas que dicen, no, vamos, es que a mí me gusta evangelizar en prostíbulos y todo eso, y estoy allá y con mujeres desnudas, y ese es mi ministerio, y voy a evangelizar y estoy blindado. Sí, ya voy. Es que incluso el apóstol Pablo le pasó, él quería evangelizar Asia Menor y no pudo, y Dios lo llevó para Grecia y terminó siendo el mismo Señor Jesucristo cuando la tarde dice, tírate de ese abismo porque escrito está no tentarás al Señor tu Dios. Estamos inspirados, pero así es. Yo me imagino que es como que si por alguna circunstancia terminé en un lugar que no es tan bueno, pues Dios me cuida porque no porque yo lo tenté. Ahora sería entonces diferente, como que yo me voy a tirar de este 9º piso porque pues Dios me va a bajar. Entonces como también dependiendo. Esa es la exageración
pero es bueno hablar de la exageración para que uno pueda tamizar la medida de las cosas. De hecho, mire que las parábolas de nuestro Señor siempre van al extremo para poder determinar una realidad de cosas o un principio. Y cuando uno arroja un principio al extremo, como eso que dice Alejo, el que estás viendo tú, nos muestra que siempre hay como matices dentro, aunque Dios también te puede llevar a lugares, como decir, váyase para Siria a evangelizar. Al apóstol Pablo dijo, váyase para allá, y iban a encontrar el martirio. En cualquier momento podemos encontrar el martirio, porque el cuerpo no lo es todo, de hecho es lo que menos importa. Pues en la obra de la salvación importa mucho, porque ahí está la unción, pero eso es harina de otro costal. Increíble que no terminamos hoy. Sigamos. Por él ofrezcamos de continuo a Dios sacrificio de alabanza, esto es el fruto de los labios que bendicen su nombre. De la beneficencia y de la mutua asistencia no os olvidéis, que en tales sacrificios se complace Dios. Dios, ¿cómo te hago feliz? Haga feliz al prójimo. Obedeced a vuestros pastores y estadles sujetos, que ellos velan sobre vuestras almas, como quien ha de dar cuentas de ellas, para que lo hagan con alegría y sin gemidos, que esto sería para vosotros poco venturoso. Orad por nosotros, confiados en que tenemos buena conciencia y que queremos proceder rectamente en todo. Sobre todo os ruego que hagáis oración para que yo os sea pronto restituido. Es decir, estaba escribiendo desde la prisión. Ok, son las 9:30. Dejemos acá. Ya si la próxima vez terminamos, porque ya lo que sigue es muy corto, y empezamos con Proverbios y una introducción al libro de Proverbios. La introducción la vamos a hacer de una manera muy hebrea, porque estamos acostumbrados a ver los proverbios de una forma excesivamente occidental, pero los proverbios como tal nacen de la mentalidad hebrea, y vamos a introducirnos un poco en esa mentalidad semita, en esa mentalidad judía, para enriquecer lo que son los proverbios, que de hecho es una traducción que, aunque se acomoda bien, no es exactamente lo que quiere decir la palabra en hebreo que traducimos por proverbio. Así que vamos entonces a darle gracias a Dios y a pedir por sus vidas. Señor, gracias te doy por tu amor, por tu presencia acá en este lugar. Gracias, Padre, por la instrucción y por la revelación, y porque no estamos acá por nuestra propia cuenta, sino que nos has convocado para conocerte más, y conociéndote, Señor, enriquecer nuestras vidas. Padre, que cada uno, Señor, los que han asistido, los que han dejado de asistir, Padre, que tu palabra, que ha sido, Señor, sembrada en cada uno, nunca en ellos, en ninguno de esos otros, vuelva vacía y produzca todo aquello para lo cual ha sido hecha, Señor, ha sido producido, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias, Pablo. Gracias, Paulino.